Saludos, estimados estudiantes de la asignatura de Psicología Social y del Trabajo. Hoy día vamos a trabajar un tema, o intentar explicar un tema que es muy diverso, tiene mucha representación y por tanto quizás me alargue un poquito más de lo normal. Así que les pido disculpas desde antes, ya que a diferencia de los otros 3 videos en que veíamos una sola perspectiva, ahora vamos a ver 3 perspectivas de trabajo, ya que vamos a hablar de las perspectivas postmodernas de, por así decirlo, el desarrollo de las distintas visiones de las ciencias sociales sobre el ser humano. Entonces, para partir rápidamente, no alargarme más de la cuenta, les estoy compartiendo el Power, que básicamente son distintas corrientes postmodernistas en psicología social, entendiendo y haciendo referencia a 3 ámbitos distintos. De izquierda a derecha, quise representar el giro lingüístico que va a ser esencial para entender esto, ya se lo voy a explicar. En segundo lugar, y más relacionado con el constructivismo más maturanesco o de Piaget, el tema de la educación, cómo entendemos la educación, la construcción de conocimiento, y finalmente todo lo relacionado con el feminismo, que son 3 formas de entender la realidad muy distinta a lo que se puede ver en psicoanálisis, la psicología social clásica o incluso en la psicología comunitaria. Así que, como parto todas las clases, un poco del contexto, recuerden, las ciencias sociales ya salimos como ese periodo de la psicología cognitiva hasta los años 60, que venía como con el resabio de la Segunda Guerra Mundial, y aquí estamos directamente en Guerra Fría. Y la Guerra Fría era la aniquilación mutua entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si había una guerra caliente, que básicamente era caliente porque se iban a tirar bombas nucleares, por tanto aquí había guerra fría en que terceros países peleaban la guerra que no podían pelear abiertamente e intentaban influir, y eso tenía todos los discursos. Por ejemplo, los conflictos coloniales, en verdad, cómo afectaban las colonias, dependían de países europeos o incluso partes de que Estados Unidos consideraba su área de influencia como Latinoamérica. Era visto como una intromisión de la Unión Soviética para desestabilizar el capitalismo. Por otro lado, Estados Unidos y los países europeos agregaban a países que se suponían que eran de la esfera soviética en su ámbito, qué sé yo, Turquía, que tenía una vía directa a Rusia, pusieron juegos de misiles y una serie de cosas por el estilo. Entonces, habían conflictos coloniales, habían diferentes conflictos, porque no había ni un marxismo ni un capitalismo, o sea, el capitalismo alemán es muy distinto al norteamericano, o al inglés, o al francés. De la misma manera, es muy distinto ser marxista, estalinista o leninista, a ser maoísta, ser guevarista, o distintas formas de expresión, incluso gramsciano, que tuvieron las ideas marxistas. Surge la socialdemocracia porque existía el capitalismo puro y duro, el, el marxismo, con sus diferencias, y en parte esta socialdemocracia que Italia, con todas sus diferencias, sigue siendo una cuna del pensamiento y las tendencias sociales del mundo occidental, si podríamos decir, más allá que a nosotros como occidentales no nos ven, y que fue la unión del Partido Comunista con la democracia cristiana, por si alguien sabe de realidad actual de Chile, pero en esa época básicamente se unió el Partido Comunista de Gramsci con el Partido la democracia cristiana, los socialismos y distintas facciones, y armaron el Partido Democrático, que será la base de la tercera vía en Europa, que es una vida que no es un capitalismo puro y duro, se generan políticas sociales, todo lo que es la idea del estado de bienestar, pero con una mirada abierta al mercado, la idea de... Y ahí hay sutilezas, y nos vamos a distintos lugares, pero la idea de un estado de bienestar, un mercado con conciencia social o un Estado que permite la presencia del mercado para el desarrollo. Hay diferentes sutilezas, pero se abre esta idea de tercera vía.
la búsqueda y construcción de nuevas formas de organización de estados modernos en el tercer mundo, no ser básicamente colonia, todo lo que es África, Latinoamérica también, proyectos rarísimos como industrialización en distintos países, la etapa, una etapa bastante interesante en el mundo. Empezó también a generarse las identidades nacionales locales. Ante África, qué sé yo, si uno miraba un mapa era terrible, de hecho en la clase anterior se lo mostré, se lo agregué, había un pedazo que África es un continente gigantesco y un tercio decía Inglaterra, y ahí eran colonia inglesa, no tenían país. En la actualidad ahí deben haber 50, 30, 40 países en todo eso y se debían a las distintas y la diversidad de identidades que existían en esos lugares. El reconocerte, qué sé yo, la diferencia, yo no sé cuál es la diferencia entre nigeriano y alguien de Níger, que son dos países totalmente distintos, pero supongo que la tienen y tienen una, y la construcción de su país, de nosotros somos nosotros, las fronteras, todo eso fue un periodo de ebullición también de pensamiento, el decolonialismo, por ejemplo, viene de ahí, de cómo pensamos nuestra realidad sin depender de las colonias, o sea, de los poderes centrales que no hicieron colonias. Es muy interesante el avance de los derechos civiles, o sea, claro, lo que más aparece acá es Martin Luther King o Malcolm X, o el referente que ustedes quieran, de la lucha de los afroamericanos por una igualdad de derechos, o sea, hasta los años 60 en Estados Unidos, los negros o la gente afrodescendiente tenía colegios distintos a la gente eurodescendiente, por así decirlo. No podían comer en los mismos lugares, beber. Años 60, no estamos hablando 3 siglos atrás, es menos de un siglo, que cuesta de repente identificarlo. Pero esas peleas no se dieron solo en Estados Unidos, se dieron en Francia, todo un tema de qué hago con la población islámica que hasta el día de hoy genera tensiones, lo mismo que con los afrodescendientes en Estados Unidos, o sea, la población islámica en Francia, incluso la extrema derecha dice que en algún momento va a producir una guerra civil porque son personas que todavía están anclados en los pensamientos del Islam y no entienden la República Francesa como entidad. Entonces, en todos los países se generaron eso y por supuesto el avance del feminismo partiendo por la sufragista y por todo el desarrollo que ha tenido posteriormente. Ya acá un poco de fotos, Liga de la Guerra Fría, Martin Luther King, el feminismo, la guerra de Vietnam como un gran fenómeno. Para los que no saben, porque uno cree que Vietnam contra Estados Unidos, pero esta guerra parte porque Vietnam, y bueno, no solo Vietnam, Indochina, donde está Laos, Camboya, era una colonia francesa y los vietnamitas se organizan tan bien que logran vencer abiertamente a los franceses. De hecho, es la primera victoria histórica de una ex colonia o colonia en ese momento, un ejército colonial contra un ejército formal moderno de un estado, o sea, venció al ejército francés con técnicas no solo de guerrilla, sino con guerra abierta, y a Estados Unidos posteriormente, y Estados Unidos se mete como para defender a Francia, y tiene todo un simbolismo, bueno, lo que le he comentado varias veces en Francia, que también, por ser un centro de pensamiento muy relevante, por lo menos en las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con la guerra civil en Algeria y cómo ellos tienen su independencia, y el mayo francés como gran elemento que queremos un nuevo mundo, un nuevo trato, mayo del 68. A nivel social, como ya le adelanté un poco, estamos en Guerra Fría, por tanto una aniquilación o un miedo, un temor a la aniquilación total, o sea, la crisis de misiles y otra serie de crisis que hubieron posteriormente, en que el que disparaba primero un misil nuclear, después le llegaban de vuelta y se destruía el mundo. Una cantidad de cambios sociales, o sea, la integración de personas afrodescendientes en la estructura universitaria, escolar y todo en Estados Unidos es gigantesco. Las migraciones campo-ciudad, la economía mundial todavía seguía siendo muy agraria y empieza a ser muy social. Ese cambio, ¿se acuerdan de que vimos del Fordismo al post-Fordismo? La deslocalización de la empresa en países tercermundistas con mano de obra más barata, lo que implicaba que la mano de obra
de los países locales tenía que pasar a ser terciaria, es decir, el servicio. Un cambio social, pero extraordinario. Lo puse en cursiva la idea de concientización, pero la idea de conciencias nacionales, tanto en América Latina, Asia y África, sobre todo en Asia y África. En América Latina había existido un poco antes por nuestras propias guerras de independencia, pero en Asia y en África eran colonias hasta 1960, 1970, 1980. Seguían siendo colonias. Y cómo esas colonias hicieron crisis, porque una cosa es que lo que le había pasado a Inglaterra, Francia, bueno, Italia en menor medida como poder colonial, es que de repente se te iba una colonia rebelde, pero empezó a pasar lo mismo que a España 100 años antes, que toda Latinoamérica generó procesos de revueltas. Una cosa es una colonia, otra es que un tercio de África para los ingleses se genere un proceso de revueltas. Entonces hay lucha social en todos los ámbitos, obreros, mujeres, eh, clases sociales donde había monarquía, o sea, ¿qué hacemos con los monarcas? ¿Cuál es su posición? No, había toda una serie de cambios en ese nivel. La idea del obrero bien pagado en Estados Unidos, ¿no? Imagínense, los cambios era como bombardear a nuestras ideas que teníamos de sociedad. La idea de la tercera vía y la socialdemocracia, o sea, no tengo que ser comunista, no tengo que ser un capitalista, puedo ser algo más, puedo tener un Estado fuerte como lo plantea el marxismo sin necesidad de expropiarle los medios de producción a la gente, puede haber ricos sin que haya miseria para el resto, toda una nueva visión de la realidad y por supuesto, y esto es muy interesante, el feminismo nace en las mujeres de los hombres ricos, o sea, el movimiento sufragista no es un movimiento obrero, es un movimiento de clases medias altas, acomodadas y gente de mucho dinero. Pero como el feminismo va permeando desde las clases altas, medias acomodadas, a una visión mucho más obrera, mucho más ubicada en las realidades, por ejemplo, es muy distinto a una feminista indígena, africana o chilena, o sea, es muy distinto a un feminismo desde la identidad mapuche a un feminismo de una mujer con 4, 5, 6 posgrados y con la posibilidad de estudiar en la universidad sin ningún tipo de discriminación. Ese cambio también hace un cambio en el discurso que lo va a permitir que se convierta en un movimiento solo en relación a derechos civiles, a una forma de pensamiento o una forma de entender las relaciones de género mucho más relevante. Pero todo parte con algo. Recuerden, yo les cuento una visión de la historia, ustedes pueden googlear, pueden decir que esta no es la versión real de la historia, porque esta es una organización que para mí es muy importante, para mí son ciertos criterios, ciertos referentes que me permiten entender lo que pasó. Eso es para mí, no tiene que ser para ustedes. Hay miles de otros autores, hay miles de otras referencias, pero voy a partir con Ludwig Wittgenstein. Creo que se pronuncia así, no creo. No soy alemán. De hecho, cuando yo lo vi en la universidad, te hablaban del primer y segundo Wittgenstein. Y son tan distintos, es la misma persona, después me enteré que era la misma persona, son tan distintos que se habla del primer y segundo Wittgenstein. Así de radical es el cambio de lo que él postula. O sea, él escribe una teoría, es admirado por muchas personas por esa teoría, y posteriormente dice, no, todo lo que escribe es una tontera, y esto es lo importante. Vamos a partir con esto. ¿Se acuerdan que nosotros, creo que le hablé de la idea de los falsacionistas lógicos, del modelo científico propiamente tal, y que y que tenía el problema de la verdad y de cómo llegamos a la verdad cuando sabíamos que estábamos más cerca de la verdad, cuando sabíamos que algo era falso y que eso nace la idea de paradigma? Dentro de esa pelea, o dentro de esa discusión filosófica muy amplia, una de las teorías, y ojo, esta es lingüística, para que vean que la lingüística ha influenciado a todas las ciencias sociales, esto no es ni psicológico, esto no es sociológico, no es antropológico, etnológico, como las otras corrientes que hemos visto, o psiquiátrico, o neurológico, como en el caso de
ah, del psicoanálisis, o no tiene que ver con movimientos sociales, religiosos, como en el caso de la psicología comunitaria, no. Esto es lingüística pura y dura. Los lingüistas, o parte de la lingüística, decía que el gran problema que tenían las ciencias para tener una real conciencia de realidad o poder llegar a un metalenguaje que nos permitiera todo entender en términos científicos, es el propio lenguaje. Básicamente nuestro lenguaje lleva a engaños, con esa idea de la connotación y la denotación. Sí, qué sé yo, bueno, la palabra pico. Cuando yo me refiero a un ave, la parte, no sé cómo será la definición técnica, la boca del ave. Ahora, si nosotros lo usamos en Chile, probablemente, y en un contexto con una broma en doble sentido, esa idea del doble sentido hace que la misma palabra pico adquiera todo otro significado mucho más jocoso, sexualizado. Y lo que decían los filósofos en esa época, el círculo de Viena, sí, era de Viena, Carnap y otros filósofos, y sobre todo Wittgenstein, era que si nosotros llegábamos a un tipo de lenguaje que no necesitara utilizar o que se librara de toda la parte de las connotaciones y fuera un lenguaje totalmente denotativo, saldríamos de la trampa lógica que nos produce el lenguaje y podríamos generar una ciencia que en verdad buscara la realidad. Y para eso genera uno de los libros más influyentes en su época, que es el Tractatus Lógico Filosófico. Tractatus, todo el mundo dice, más encima lo escribe en latín, así como filósofo a la antigua, duro, y hace muchas validaciones del lenguaje de la lógica, de cómo generar un lenguaje libre de como los dobles, los triples, los cuádruples sentidos. Cambiar todo esa, quitarle el ambiente jocoso, palabras de doble sentido, o sea, si yo hablo de un cima, si es con S, es un hoyo, si es con C, es la parte superior de una montaña, todas esas palabras, en inglés también hay muchas, qué sé yo, en inglés más, porque hay palabras como la idea de set, que puede ser desde un set de tenis hasta un grupo de bols, porque me compré un set de bols para guardar comida. En inglés hay palabras así que, dependiendo de cómo se usen, tienen un millón de significados. En el castellano también tenemos miles de palabras y ya más allá de lo jocoso, de las bromas sexualizadas, pero imagínense la ironía cuando uno utiliza palabras en doble sentido sin la necesidad, qué sé yo le digo al pucha que eres inteligente cuando acaba de cometer un error así grotesco, y yo le digo, no, pucha que eres inteligente, te pasaste, todos entendemos, sí, sabemos que cometí un error, que no estoy alabándolo por la inteligencia, sino justamente estoy diciendo eso como una forma de ironía, broma, sarcasmo, incluso de humillación, dependiendo de a quién se lo estoy diciendo y en qué lugar. Entonces, el primer Wittgenstein, y este el primer antecedente, quiere generar un lenguaje sin esto. Pero el mismo Wittgenstein, posteriormente a esta idea del paradigma, la derrota de los falsacionistas lógicos, Popper, la idea de paradigma y todo eso, este mismo tipo se da cuenta que todo lo que había dicho estaba errado y que lo importante es el uso que se le da al lenguaje, y ahí está su segundo libro, el segundo Wittgenstein, que es el de las investigaciones filosóficas, y que se da cuenta que el lenguaje solo tiene sentido y adquiere sentido en la práctica. Y voy a plantearlo de otra manera. Por ejemplo, yo no, si alguno de ustedes tiene o conoce el COA, el lenguaje más delictual, y lo ubica y habla frente a otra persona que no entiende el COA, pueden usar palabras en castellano, significado en castellano, y no te van a entender lo que tú dices. O sea, yo traje en Sename y una vez una señora dijo, no, mi hijo es algo así como que se porta muy bien y nunca me imaginé que iba a meter la cabeza al water. Disculpen un segundo. En ese sentido, meter la cabeza al water, no... claro, el acto no me lo puedes imaginar,
pero qué significaba, y claro, la gente que maneja el Cuba entendía que eso era embarrarla. Yo en ese momento no lo manejaba y tuve que preguntar lo que significaba. A eso hace referencia, que nosotros en grupos, qué sé yo, ustedes, lo veo más los niños, o sea, las niñas sobre todo, se tratan, oye, tal por cual. O sea, maraca, zorra, yo me quedo para adentro con el lenguaje que utilizan. Es terrible, estoy hablando de chiquillas de octavo, séptimo básico. Si yo le dijera eso a una mujer es un insulto. Pero cuando son dos, tres, cuatro amigas y se tratan así, es un gesto de amistad profundo. Pero si yo no estoy dentro de ese grupo y solo leo lo que se están diciendo, para mí se están insultando. A eso hace referencia esta segunda variante y que va a ser la base de todo lo que vamos a ver después. Este es el primer antecedente, la idea de que como yo uso el lenguaje, es la realidad que se, o los significados más que la realidad, para no poner palabras vigentes que no dijo, los significados que se transmiten no son las palabras de forma individual, no es la construcción de la oración, ni siquiera es la construcción del texto, es con los otros, con los que comparto esas palabras, son como adquieren su significado. Y eso va a ser un cambio radical a cómo vamos a entender la realidad. Ahora el momento de quiebre, para mí, no para muchos están viendo, no solo para mí, pero para la filosofía es cuando la filosofía francesa tenía una revista en los tiempos modernos y que era como la revista donde los filósofos, matemáticos, toda persona importante de pensamiento en Francia escribía ahí. De hecho, no se llama temps modern, creo que en francés. Yo de francés no sé decir nada, sí. Pero se llama Tiempos Modernos y era una publicación más relevante no podía ser. O sea, cada tipo importante en Francia a nivel de pensamiento escribía ahí. O sea, los científicos sociales, todos los que hemos tenido que leer libros, que sé yo, Levi-Strauss, Bourdieu, una pensador que se imaginen de Francia, escribió ahí. Sartre, Simone de Beauvoir, o sea, era una revista, pero era más importante no podía ser. Y en uno de sus números, que después se transforma en un libro, acá les muestro el libro, de hecho ese libro es mío, le saqué la foto en la cocina básicamente, generan probablemente el libro más importante como punto de quiebre de los años 60, este es como del 69, si no me equivoco, 68, y es donde los pensadores más importantes de Francia en ese momento, más bien dicho, los alumnos más brillantes de los profesores de ese momento, escriben y hacen una crítica de todo lo que se había escrito en Francia con anterioridad. Y se llama problema del estructuralismo. Y básicamente critican al estructuralismo. A ver, ¿qué es un estructuralismo? Una idea donde lo que importan son las estructuras que luego explican ciertos comportamientos. El más famoso de los estructuralismos probablemente en la actualidad es el marxismo, o sea, la idea de que Marx explica medios, modos de producción, o sea, cómo se organizan los medios de producción, que son el trabajo, el capital, la superpoblación relativa, por poner algún ejemplo. Eso termina, y cómo se relacionan esas grandes estructuras, produce un modo de producción particular, que será el feudalismo, el capitalismo, la época nómada. Y esto lo hizo no solo el del marxismo, que sé yo, lo hizo un Max Weber, todo sociólogo, Levi-Strauss, el tótem de los estructuralistas, y sus alumnos más brillantes en todo ámbito. Porque, por ejemplo, Greimas, sí, creo que Greimas o Barwood, uno de esos dos autores, es matemático. Y él hace toda una crítica desde las matemáticas, que ahora llamaremos matemática avanzada, pero que en ese momento no estaba tanto el concepto, toda una crítica de las matemáticas a los modelos estructurales. Y así, desde la antropología, sociología, psicología, matemática, había una crítica a la teoría de conjunto en este libro. O sea, desde la matemática hasta las ciencias sociales, se critica la idea de la estructura como forma de explicación de la realidad. ¿Y por qué es importante? Porque la estructura
básicamente se preocupa de las grandes cosas, los grandes movimientos. En cambio, ellos decían que lo importante eran las crisis y los procesos de cambio. Y este es un momento de quiebre porque básicamente sacude, rompe el tablero, o sea, es como decir, todo lo que me enseñaron mis profes, los mismos profes que me están permitiendo publicar, está equivocado, hay que ir por este camino, y qué sé yo, Pierre Bourdieu, que es un tótem de la sociología, y de ahí van a ver todos sus alumnos de Derrida, Guattari, Deleuze, todo como los pensadores importantes que vienen de la sociología, las ciencias sociales. Bourdieu es como un tótem, y él barre con su profesor y con la enseñanza de sus profesores para decir, ¿saben? No podemos explicar la sociedad desde los grandes procesos estructurales, sino que tenemos que explicarlo desde los procesos de cambio. Y es esta tierra de cultivo que va a dar nacimiento, va a permitir hablar desde tres perspectivas distintas. Vamos a ver el constructivismo, y voy a mostrar solo dos autores, hay muchísimos más. Yo me voy a quedar con dos autores, Maturana y Jean Piaget. De hecho, el libro más importante de Maturana lo escribe con Varela, que es otro chileno. Vamos a obviarlo. Del construccionismo social, vamos a hablar de Vygotsky y Kenneth Gergen. Y por supuesto, de feminismo voy a tomar, entendiendo que hay cientos de referentes, de Simone de Beauvoir y Judith Butler. Del constructivismo, acá el libro más relevante, probablemente más influyente en filosofía. Piensen que Maturana tiene títulos de todo, ¿verdad? Es biólogo, médico, psicólogo, filósofo, muchos dicen, porque dio una nueva definición de vida con la idea de autopoiesis. Pero su primer libro lo escribe con Francisco Varela y habla del árbol del conocimiento, y es muy chistoso porque su libro, o más bien dicho, su trabajo más importante es la imagen que está abajo del libro, que tiene que ver con la rana y el ojo de la rana. Básicamente, piensa en biólogo, no el Maturana ya más filósofo, el Maturana biólogo, el que está de capa blanca, con mascarilla, con protección, casi como si estuviera inventando cosas nucleares, pero en un laboratorio viendo ranitas. No me pregunten por qué esto es tan misterioso como el tema de Pavlov, porque diablo está estudiando los jugos gástricos de los perros, pero él está estudiando los nervios ópticos de la rana. Y se da cuenta de una curiosidad. La rana era muy interesante porque la rana tiene su lengua atrapada a las moscas en vuelo, lo cual implica una precisión, una velocidad, un cálculo, toda una serie de cosas muy interesantes, muy complejas. Pero lo que se preguntó Maturana es por qué no pillaba la mosca cuando estaba quieta. Porque era cuando está en movimiento, es cuando la mosca va volando que le pega, no cuando está quieta. Y tenía que ver que empezó a analizar la idea de cómo funcionaba el ojo y se dio cuenta de algo que nos pasa a nosotros como seres humanos, que le pasa a todos los sistemas biológicos en general. Y es que nosotros no vemos las cosas iguales, vemos la diferencia. Nos llama la atención y nuestro sistema neurológico está armado para entender el movimiento, las diferencias. Hay un ejemplo claro, si yo tengo una habitación con 100 ampolletas apagadas y prendo una, voy a ver esa una. Ahora, si entro a una habitación con 99 luces prendidas, probablemente me va a costar mucho ver la apagada. Tiene que ver con que nuestros sistemas biológicos determinan en cierto, están hechos para adaptarse al medio, están hechos para trabajar en el medio, para sobrevivir, y son muy buenos en eso, en generar conocimiento y aprendizajes a partir de eso. Biólogo, lo más importante es la adaptación de nuestro cuerpo biológico a eso, al medio, pero tenía la gran dificultad que también nuestra biología determina qué somos conscientes y de qué no. O sea, todos los físicos
plantean que vivimos en 4, 5, 7, en varias dimensiones, pero nosotros somos conscientes de 3 y con suerte de 4, que es el tiempo y espacio. Y nos cuesta muchísimo entender esa parte de la teoría de la relatividad porque no la percibimos. Sabemos que existe y eso tiene que ver con la posición del ser humano de tener conciencia y autoconciencia y entender que hay más realidad que lo que nos permite nuestro cuerpo biológico, pero no podemos percibir o vivir esas otras formas de interacción con el mundo. Nos vemos los rayos gamma, nos vemos los rayos X, le hemos dado utilidad, sabemos que existen, podemos ser conscientes de su existencia, pero no afectan nuestra vida diaria. Entonces Maturana encierra una serie, porque no era solo Maturana, esto desde la matemática nuevamente, hasta la biología están entendiendo de que nosotros, por así decirlo, nos generamos conocimiento. No es un conocimiento ideal que está ahí, que nosotros vamos y lo arrastramos y lo explicamos desde la vertiente humana, sino que el ser humano, la única forma que ahora nos parece obvio, ¿no? Todas las grandes ideas en su momento dichas después parecen obvias, pero hasta antes que se pronunciaran nadie lo decía, y es básicamente que el ser humano solo puede conocer desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva. No conocemos cómo conocen, que si yo tengo 2 gatos, no conocen cómo conocen los gatos, no conocen cómo conocen, no entendemos la realidad. Se supone que las cucarachas solo perciben 2 dimensiones. No conocemos la realidad como lo hacen las cucarachas, no entendemos la realidad como lo hace una abeja que va a ciertas flores, otras porque las ve de otros colores y ciertas flores le llaman más la atención que otras, y así. Nosotros podemos conocer la realidad como los seres biológicos que somos, con nuestras grandes facultades que son la autoconciencia y el uso del lenguaje, pero es a partir de nuestro sistema biológico. O sea, ¿y por qué rompe con la teoría? No existe la idea de verdad, sino que la realidad es una construcción, pero esta construcción es a partir de lo que nos permite nuestro sistema biológico. Y como todo sistema biológico, dependiendo de los estímulos que recibamos, vamos a poder aprender más o menos de ciertas cosas. Por eso es tan importante en educación, porque si recibo los estímulos correctos, yo puedo aprender ciertas cosas que nuestra sociedad considera más correctas, mejores o de mayor aprendizaje. Si recibo malos inputs, para decirlo, información desde nuestro ambiente negativa para mí, voy a aprender, qué sé yo, a robar, a asesinar o a no esforzarme, pero va a depender de cómo recibo esas cosas. Entonces, aquí rompe con una idea, más allá de que probablemente lo que plantea Maturana sea como la versión, es como la evolución del cognitivismo, de que nosotros somos seres que recibimos información y la procesamos y la emoción, y nuestra parte como más animal media en eso y genera humorístico, tenemos un cerebro reptiliano, que es la parte de nuestras emociones, que es el hipotálamo. Pero no, acá dice Maturana, nosotros construimos activamente nuestra realidad a partir de nuestro sistema biológico. Voy a dar ejemplo. Yo acá tengo una pared. Ninguno, sí, supongo que viendo el video, ninguno de ustedes va a suponer que esta pared es blanda, es dura. Pero ¿cómo lo hacen? Si los ojos no tocan, ¿cómo sabemos que esto es duro de nuestros ojos no tocan la pared? Y tiene que ver con que nuestro cerebro, a partir de toda su experiencia, utilizando la memoria, experiencias anteriores, capacidad de raciocinio, es capaz de generar ciertas, por así decirlo, ciertas conclusiones que nos permiten actuar en la realidad. Y es muy plástico porque los niños cuando son pequeños no conocen los colores. No es que no los puedan ver, es que no lo han logrado procesar en su cerebro como colores, no conocen las formas, no saben diferenciar figura a fondo. De hecho, los niños a los 4 años, cuando dibujan, tú le pides que dibuje un cuerpo humano y dibujan un renacuajo, que se le llama, que es un dibujo muy normal, que dibujan así una cabezota, los ojos, la boca, unas manitos y unas piececitos chicos. No son conscientes del resto de su cuerpo. Y de hecho, cuando van creciendo, los dibujos se van perfeccionando y mejorando hasta cierta edad. El que es malo va el dibujo como yo va a dibujar mal igual, pero le va a dibujar torso, quizás nariz y otras, los dedos, y tiene que ver cómo nos hacemos conscientes de nuestro propio sistema. Nuestro sistema biológico va construyendo la realidad y esto es un rompimiento, pero así
radical con lo que existía antes, y para qué decir la idea de vida, que sería como el Maturana más filosófico, la idea de autopoiesis, que es básicamente que son un sistema biológico cerrado, o sea, el sistema llega en sus límites biológicos, pero que se va generando y autogenerando constantemente. O sea, mi piel, por ejemplo, y esto le pasa a todos los seres humanos, cuando duerma, qué sé yo, los seres humanos perdemos 10 gramos de peso porque la piel vieja se va y se genera nueva piel. O me crecen los pelos, me crecen las uñas, toda esa, o la barba en mi caso. Somos un sistema cerrado en constante cambio, en constante producción con el medio, esa idea de que somos y autónomo, soy un sistema autónomo que va generando conocimiento a partir de cómo interactúo con la realidad, y a partir de eso voy generando conocimiento y nueva pauta de comportamiento y nuevas formas de relacionarme y de conocer la realidad. Y la idea del autopoiesis es la idea del autocultivarse, el autodesarrollarse, todo como el área que a mí no me gusta tanto de lo que surgió de Maturana, que es el coaching o el coaching ontológico, la posibilidad de conocernos, de entendernos, de mejorar nuestra forma de aprendizaje constantemente, de, al final de adaptarnos de mejor manera al medio, recuerden, biólogo, Maturana biólogo, y que la autopoiesis como concepto es el concepto de la vida, mientras los sistemas se autorrepliquen y se autoconserve de forma autónoma, va a estar vivo, cuando deja de hacer eso, se muere. O esa es la definición de muerte. Entonces, tenemos a un Maturana biólogo que obviamente posteriormente trabaja mucho en educación con la idea de pautas de todo nuestro sistema actual de educación en los colegios. Es una idea constructivista de cómo vamos y nos relacionamos con el medio que podemos hacer para que la forma en que los niños se relacionen con el conocimiento les permita una mejora constante. Y el mejor ejemplo es Piaget, desde otra, Piaget llegó, tuvo unos hijos y vio cómo iban aprendiendo, fue desarrollando una teoría del aprendizaje, y esto explica las diferencias entre nosotros, que es lo que intenta hacer Maturana. Como el mismo sistema biológico cerrado, o sea, el mismo cerebro, pie, suponiendo que no tengo ningún defecto genético, mano, pie, cuerpo, expuesto a distintos estímulos, generan distintos resultados, porque biológicamente todos los seres humanos somos casi lo mismo. O sea, a nivel de ADN, excepto con parte de enfermedades o deficiencias por algún alelo o ADN frágil, alguna de las partes del ADN frágil, todos los seres humanos somos idénticos en nuestro ADN, casi. Tenemos la misma conformación biológica, pero somos tan diferentes, y es a partir, tanto Maturana como Piaget, de nuestra operación, de la forma en que nos relacionamos y las experiencias que tenemos en relación a nuestro medio. Piaget planteaba que los niños partían con una etapa sensorio-motora, que es básicamente aprender a mover y a conocer su cuerpo. O sea, todo desde que los niños no pueden fijar el cuello hasta que pueden caminar, por así decirlo, el movimiento de pinza, el movimiento de garra y toda una serie de elementos. Después viene la preoperacional, que es una etapa donde empiezan a entender los símbolos, que el uno significa un lápiz, dos lápices, pero que en verdad es una raya, y que el 2 en chino no es un 2 como lo conocemos acá en Occidente, porque es un número arábico, sino que sería un número en chino o en japonés, con otra numeración. Después viene la parte de las operaciones concretas, donde ya no hay un pensamiento mágico, ya empezamos a desarrollar la idea de la lógica, por así decirlo, causa-efecto, para llegar a las operaciones formales o abstractas, que implicaría el dominio y poder hablar de conceptos abstractos con libertad y con todas las múltiples diferencias que tiene eso. Entonces, recuerden, lo importante del constructivismo es que nuestro sistema biológico, a partir de su relación con el medio, genera y crea activamente una realidad. El año pasado yo tenía un estudiante que quedó ciego, bueno, supongo que lo conocen, Jorge, y que él se relaciona con su espacio de una forma muy distinta que lo hacemos nosotros, porque él no cuenta con sus ojos, pero eso igual le permite hablar, igual le permite relacionarse con el resto. Entonces,
a partir de nuestra propia biología y sobre todo nuestras experiencias de relación con el medio, porque es muy distinto que alguien me felicite cada vez que hago algo bien a que me peguen un golpe cada vez que no hago lo que el otro quiere. La forma de relacionarme y cómo construyo, mi biología me permite construirme de forma muy importante con el medio. Y ahora, la gran diferencia que tiene con la siguiente teoría que vamos a ver, que es el construccionismo social, es que más allá que Maturana reconoció que el lenguaje es una capacidad que tiene muy pocos seres vivos y en particular el gran dominio que tenemos los seres humanos, no le dio una concepción mayor a que la de la biología humana. O sea, lo importante es la biología humana. En cambio, para la siguiente visión, lo más importante es el lenguaje y los otros. De hecho, la visión más constructivista y esta biologicista sociológica, y esta es mucho más psicologicista, si queremos decirlo o identificarlo de alguna manera. De hecho, el referente más grande, que es Kenneth Gergen, es psicólogo. Y básicamente, el construccionismo social plantea que lo que nos permite, lo que construye la realidad, no es nuestra biología, sino el lenguaje. Es verdad, el lenguaje nace con una capacidad biológica, pero lo importante es el lenguaje. Es el lenguaje lo que define, lo que construye la realidad. Voy a dar un ejemplo. Yo estuve en un colegio cuando pequeño que recibía gente de muy pocos recursos, algo así como el Instituto Nacional de Santiago, de pocos recursos. En primero básico tampoco es que tuviéramos una trayectoria escolar muy grande como el Instituto Nacional, pero de muy pocos recursos, pero que su supuestamente potencialidad, y que su promesa era que todos llegábamos a la universidad. Y la verdad es que el cuarto medio que yo salí, todos llegamos a la universidad. Si eso es bueno o malo, una buena realidad, lo podemos discutir. Pero todo su discurso estaba construido en llegar a la universidad. Y hasta que no salía al mundo laboral no entendía cómo personas podían creer que no era importante llegar a la universidad o no era el sueño para sus hijos. Yo ahora como profesor, más que como psicólogo en un colegio, una de las primeras preguntas normalmente es qué esperan de sus hijos. Y hay personas que esperan que sus hijos, en el mejor de los casos, salgan del liceo, no se lo visualizan en la universidad. Hay personas que esperan que sus hijos sean futbolistas. Yo no digo que ser futbolista es malo, pero ¿y qué pasa si es malo para la pelota? No le da. ¿Qué otras habilidades adquiere? Y tiene que ver con, desde el construccionismo social, que yo soy mucho más cercano a esa visión, es que desde el lenguaje de discursos dominantes, o más que dominantes, desde los discursos sociales, vamos generando la realidad. Esa es la primera imagen, esa donde aparecen la ampolleta o la duda, es la idea que el lenguaje es esencial para la construcción de realidad. Y realidad es posible. Y esto está muy emparentado con los feminismos más actuales, que tiene que ver con cómo el uso del lenguaje pone barreras a la real igualdad de derechos y mujeres, que no tiene que ver tanto con lo que diga la ley, sino con la aplicación de ella en la realidad. O con lo que diría Wittgenstein hace 40 años, en los años 30, 40. Bueno, el 53 se publica su libro póstumo, que es de investigaciones filosóficas, y que tiene que ver con que el lenguaje solo adquiere sentido en su uso, y que es ese uso el que nos permite entender o construir realidades posibles. El segundo elemento principal del construccionismo social es el lenguaje. El hablar con otros, el conversar con otros genera posibilidades de conocer otras realidades, porque cada una es una realidad propia, pero al conversar, al poner esos lenguajes, la intersubjetividad, es decir, poner la subjetividad de todos para llegar, para entender una construcción de mundo posible. Y uno de los grandes problemas de la actualidad es que si yo me junto con pura gente que piensa más o menos lo mismo que yo, vamos a creer que el mundo es así, a diferencia de cuando hablo con otras personas. Ejemplo, lo que nos pasó en la última clase sincrónica, en que les dije que casi todas las personas que yo conozco de cierta edad, nadie reconoce que votó por él. Sí, una compañera dijo que todas las personas antiguas o de mayor edad que conocía, reconocían abiertamente que habían votado o que eran partidarias de Pinochet. Probablemente porque yo no me junto con personas como esa compañera, o no tengo la posibilidad de reunirme con personas como esa compañera de la clase pasada. Eso tiene que ver con la intersubjetividad, el hablar con otros, el conversar, el ir enriqueciendo las diferentes miradas que tenemos en la realidad, y así vamos generando una realidad intersubjetiva. No es subjetiva porque no es únicamente mía,
No es objetiva, no es esa idea de objetividad, sino que es intersubjetiva, se crea en las conversaciones con el otro. Y el tercer nivel, o el tercer, es Lev Vygotsky, que fue un autor muy anterior, que lo descubrieron muy posteriormente porque era soviético y bueno, lo que decían los soviéticos no era importante. Murió muy joven, haciendo sus investigaciones y básicamente él habla de distintas zonas de aprendizaje. De hecho, él dice que los seres humanos en un momento aprendemos sin lenguaje porque no lo hemos adquirido, pero después no lo podemos recordar porque uno de los elementos principales de nuestra memoria es recordar el uso del lenguaje. Voy a plantearlo de otra forma. Si ustedes tienen un recuerdo con sus padres, qué sé yo, jugando en la plaza, o con sus amigos, o con su familia, un asado familiar a los 8 años, y dicen, no, y yo en ese momento era muy alegre, yo les voy a decir, ese recuerdo está mediado por el lenguaje y no es real, no porque no es objetivamente real, porque probablemente la definición de alegría es una definición abstracta y usted a los 8 años no tenían esa capacidad o a los 5 años no tenían esa capacidad, entonces yo estaba alegre en ese momento, sería mucho más real que un niño me dijera, no podía contenerme y me movía los brazos, saltaba y corría por todos lados. Eso sería un recuerdo, por así decirlo, no mediado por la experiencia. El lenguaje, por tanto, cuando yo voy refinando mi lenguaje, voy adquiriendo nuevas palabras y voy recordando, voy construyendo activamente la realidad, porque lo que me pasó a los 8 años más cercano no me podía controlar y estaba revoloteando por todos lados. Yo era feliz, feliz es una definición de adulto. Y probablemente cuando recuerden, en verdad sientan la felicidad. Por eso se habla de que el lenguaje es performador de la realidad. La transforma, la construye, la deconstruye y la vuelve a armar. Y lo que mostró Vygotsky es cómo el lenguaje es necesario para el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje. Generó etapas muy parecidas a las de Piaget, pero Piaget se basaba en procesos biológicos, Vygotsky en el uso del lenguaje y sobre todo el uso con otros. No es imposible generar aprendizaje si no es con el otro o con el contexto social en el que estoy inserto. Por eso un niño japonés, por ejemplo, aprende cosas de forma distinta que un niño chileno, no porque biológicamente sean distintos, sino por el que los usos sociales, los cuales están insertos, son diferentes y por tanto, qué sé yo, esa idea de reglas no escritas, que todos aprendemos rápidamente, pero que es muy difícil identificarla para generarlas como proceso de aprendizaje formal, siguen existiendo y son los que definen de una sociedad a otra. ¿Cómo lo aprenden los niños? Si nadie le dice, qué sé yo, a un niño japonés, el uso, por ejemplo, a los que les gusta el anime o el manga, el chan, el kun, y sama, y el mismo nombre, pero con distinta terminación, implica si es tu hermano, si es un amigo, si le estás diciendo por el género, si le estás diciendo si es por maestro, por si es tu inferior socialmente. Las traducciones en general no lo explican bien, porque las traducciones están hechas para nuestro idioma, pero se pierde toda la riqueza, las diferencias de esos pequeños, de esas pequeñas cosas. Entonces, y en castellano también deben haber millones de cosas que no entendemos. A mí una de las cosas que me molesta, o más que me molesta, es como raro para mí el inglés. Y probablemente por eso me ha costado tanto hablarlo fluidamente, más ya que lo he tenido que hacer demasiadas veces en mi vida, más de las que me gustaría. Tiene que ver con el uso de la persona. Esa idea de yo, tú, nombrar, cuando en el castellano se da por supuesto. En el inglés mucho más nombrar, no existe la idea tanto de persona pasiva, que quiere decir con persona pasiva, que sea por subentendido de quién estamos hablando. En el inglés no, se nombra mucho más seguido. Y todas esas diferencias, esas sutilezas de contexto, porque es muy distinto al usar el castellano, voy a decir una, cortado con H, el ejemplo, al hablar con la papa en la boca, todos decimos, ah, Cuico tiene plata, X colegio. ¿Y en qué parte te enseñan eso, que el hablar con la papa en la boca? De otra manera, si qué sé yo, si una mamá me está hablando de su hijo y dice su hijo metió la cabeza al water y uno tiene cierto roce social, entenderá que eso
No te lo está diciendo una persona que estuvo en el Mayflower, en el Nido de Cóndores o en alguno de los colegios donde va la élite de Chile, sino que probablemente estuvo en un colegio público donde había ciertos niveles de violencia. Todo eso se subentiende inmediatamente solo con el uso del lenguaje. A eso me refiero con la construcción y la performatividad de la realidad del lenguaje. Y ahora vamos a pasar a la última corriente, porque si no, en verdad se hace muy larga la clase y tiene que ver con el feminismo. A ver, ¿se recuerdan que al principio hablé de las sufragistas, o sea, las mujeres que estaban interesadas en el derecho a voto? En un momento en que en muchos países el voto era censitario, entonces ellas querían votar, pero incluso muchas de ellas no creían que los pobres debiesen votar. Entonces, para entender desde dónde me paro en la realidad, que fue lo último que se me olvidó decir de Kenneth Gergen, que por eso me gusta tanto lo del construccionismo social, que él cuando escribió uno de sus libros, no me acuerdo cuál, por eso no lo puse, parte diciendo que él es un hombre blanco, inglés, profesor universitario que va viajando de Londres a París o de París a Londres en avión. Situarse, o sea, es muy distinta mi experiencia en realidad que una construcción, él mismo decía que una construccionista social, que sea mujer, afrodescendiente en el África rural, o sea, podemos manejar los mismos conceptos, pero nuestra vivencia de la realidad, usos sociales, medios, otros, es muy distinta. Entonces, desde las distintas formas de entender, aquí se habla del discurso, de entender los discursos también es ver desde dónde está el que lo dice. Ahora sí, pasemos a feminismo. Como les dije, las sufragistas, lo que normalmente se da a entender como la primera ola del feminismo. La segunda ola es comenzada probablemente por uno de los libros más relevantes del siglo XX, que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir básicamente en ese libro plantea que hay una diferencia sexual biológica, lo que tenemos entre las piernas, pene, testículo, vagina, ovario, en las mujeres, pero que eso es biológico, macho, hembra. Pero hombre y mujer son diferencias culturales, que en ningún lado el tener ovario implica que yo tengo que ser enfermera y no doctor. Pero el 90% de las enfermeras son mujeres, el 90% de los doctores son hombres. En ninguna parte dice que por tener pene yo tengo que salir de la casa a trabajar, y en ninguna parte dice que por tener útero, ovario, vagina, tengo que quedarme en la casa a cuidar a los niños. En ninguna parte. Biológicamente no se justifica, pero culturalmente sí. Por tanto, que todos nuestros usos culturales que están, no todos, pero todos los usos culturales que dicen o que generan roles femeninos y roles masculinos son esos, son usos culturales. La realidad es creada y hay un juego de poder entre un sexo superior y uno inferior por un tema de dominancia, pero que no se basa en la biología, no está mediada por la biología, sino que está mediada por una construcción social. Fue como la primera que lo planteó así con una claridad supina, que hombre y mujer son construcciones sociales. La realidad está construida, que es el gran tema de los posmodernismos. La realidad es una construcción, no es algo está dado, no es una naturalización. No es que las mujeres se tienen que quedar en la casa porque biológicamente, qué sé yo, tienen que amamantar al niño, por eso se tienen que quedar en la casa. No, no. Esa es una normalización, una naturalización. Se quiere decir que es natural ciertas conductas o ciertos aspectos sociales que en verdad son construcciones que se deben a su tiempo y a su contexto histórico. Puso la alerta sobre, y ella habla del segundo sexo porque todo lo malo le pasa a las mujeres, y que va a ser una idea que Judith Butler va a revolucionar mucho tiempo después, de una forma muy interesante, pero esa idea de la naturalización de ciertos procesos que son culturales, no naturales, y que evidentemente hay una definición biológica, una diferenciación biológica, pero eso no implica una diferenciación cultural, y que es eso con lo que hay que romper. Muchos años después hay muchas otras
autoras feministas. Yo me quedo con Judith Butler, como dice, son elecciones, ustedes pueden entender, porque ella ataca la idea, o rompe con la idea de binariedad, que incluso Simone de Beauvoir la mantiene. Y ella plantea que la binariedad en la relación sexo, género, es un problema que se da en todos los ámbitos, bien y mal, luz y sombra, y que por la construcción que hacemos las personas, partió desde un discurso feminista en relación al género, pero lo fue ampliando a toda una forma de entender la realidad, y que hace referencia a que la realidad normalmente la construimos desde opuestos, bueno, malo, luz, sombra, alto, bajo, izquierda, derecha, y que la generamos desde opuestos donde un lado tiene todo lo bueno y otro tiene todo lo malo. Ya no voy a decir izquierda y derecha porque ahí depende de dónde viene uno, pero la luz y la sombra está todo lo maligno, los demonios, los fantasmas, la luz la ilumina, desinfecta, qué sé yo, lo bueno, lo malo. Y que lo mismo había pasado cuando trabajábamos las relaciones de género para Judith Butler. El hombre había adquirido como todo lo bueno, el emprendedor, el aventurero, y las mujeres todo lo malo, y a veces se le decía algo bueno para que no sonara tan feo, pero era como la más débil, la que necesitaba ser cuidada, la cuidadora, porque escuchaba mejor. Aunque nos escuchamos de la misma manera. Entonces, aquí la performatividad de la realidad está dada por una diferencia, y también se puede poner en duda lo biológico, porque hay personas que no nacen ni con pene ni vagina, pero nace desde para Simón de Beauvoir, desde una diferencia biológica que adquiere un elemento cultural. La cultura no encierra en ciertos roles básicos, pero para Judith Butler le da una mayor riqueza, planteando que nuestro problema es la binaridad en la relación con el lenguaje y con la realidad. Cuando la realidad es rica, es múltiples formas de expresar la sexualidad. Por ejemplo, en esta idea, la idea de género, el género en disputa, no es solo hombre y mujer, también está la bisexualidad, los andrógenos, los asexuados, los transgénero, me imagino cientos de definiciones. De hecho ahora le ponen LGTBI más, o sea, lesbiana, gay, queer, transexuales, y la amplitud, y que si nosotros empezamos a mirar la realidad desde esa amplitud, nos damos cuenta que entre bueno y malo hay una serie de grises y de otras formas que nos permiten ver la riqueza y apreciar la riqueza que hay en la realidad, y no la definimos de una forma binaria, lo que nos permite entender no las cosas positivas y negativas como dos polos, sino como que todo tiene positivo y negativo, por así decirlo, y que nosotros hacemos elecciones en la vida y nos hace responsables de nuestras propias elecciones. O sea, y que también le permita al otro generar procesos de cambio. Entonces, eso es la idea de la construcción social a partir del género y de la liberación y la posibilidad de mostrar una multiplicidad de luces en relación a eso. Entonces, para finalizar, ya que vimos tres teorías, ¿qué tienen en común? Esto no quedó tan claro, pero hay un cuestionamiento epistemológico al positivismo, esa idea de que la realidad es una, que está dada, observable, nada, y que es conocible a través del método científico no viejo. Desde el constructivismo, que podríamos decir que es como la hegemónica o es como la evolución de lo que el cognitivismo, hasta ellos dicen, no, la conciencia es una cuestión biológica, pero nos permite conocer la realidad desde lo que nos permite nuestra propia biología. Desde el construccionismo social será el lenguaje el gran elemento performador, y desde el feminismo la discusión de la dominancia del género. O sea, no hay que naturalizar ciertas cosas, hay una diversidad gigantesca en la realidad. Por tanto, se cuestiona el determinismo. Si pasa, va a ocurrir B. No, 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 no. La biología no es tanto. Si fuese así, todos sabríamos lo mismo porque biológicamente somos casi idénticos. No, no. Es a partir de diferentes cosas aparecen distintas realidades, y la complejidad del ser humano desde la biología, desde el uso y las costumbres del lenguaje, o desde el género. Aquí no es, la realidad no es pasa B. Si no, no habrían estallidos sociales, si no, no habrían revueltas, si no, no habría
todo fenómeno que pueda ocurrir, engaño en la pareja, separación de la familia, o sea, si todo fuera determinado no pasaría. El ser humano y las relaciones sociales son mucho más complejos que eso y dependerá de un sinfín de herramientas o de cuál le demos mayor relevancia. Construcción de la realidad, evidente, o sea, dependerá de género, biología o lenguaje, o la realidad es algo que se construye activamente. De hecho, el género se construye activamente. Al principio eran leyes lesbianas, después bisexuales, queer, transgénero, asexuado, y así. Una explosión de formas distintas de ver la realidad, distintos lenguajes, distintas relaciones. O sea, el lenguaje con que yo me refiero con ustedes no es el mismo que utilizo con mi familia, no es el mismo que utilizo con mis amigos, no es lo mismo que tengo que utilizar cuando hablo con otros profes de la universidad. Cambia. Lo mismo biológicamente, o a qué me refiero biológicamente, cómo nos hemos tenido que adaptar a nuestro medio. Si yo tuve padres que me apoyaron en todo lo posible, es muy distinto a alguien que a los 5 años tiene que trabajar para sobrevivir. Su relación con el medio es totalmente distinta y por tanto va a generar formas distintas de aprendizaje. Un cuestionamiento al esencialismo es radical esto, o sea, la idea de la realidad es una, tiene una esencia, la justicia, por ejemplo, esa idea bien platónica de que la justicia es una y uno tiene que defenderla siempre. Claro, en la época de Platón los pobres no votaban, en la república platoniana no votaban, ¿para qué decir? Las mujeres, y se permitía la esclavitud. No sé qué justicia más, la verdad decía que la justicia era algo que existía más allá. Y lo que van a plantear desde estas tres versiones y muchas más, porque, qué sé yo, el decolonialismo, por ejemplo, es que la idea de justicia es una idea que se va construyendo constantemente en el tiempo, y cuando se considera una estupidez darle voto a la mujer, se decía darle voto a la mujer. No es que las mujeres tuvieran un derecho a voto esencial por simplemente ser personas, no, hay que darle voto. Hasta la actualidad, que nos parece casi impensable que las mujeres no voten, y de hecho la idea de personas, que en Estados Unidos no es que todas las personas nacen libres e iguales, sí, pero los negros no son personas, entonces no son ni libres ni iguales. La persona es una cuestión bien técnica, pero la persona es una definición jurídica, ser humano sería una definición biológica. Entonces, cuando yo digo eso, de la persona también es, para que se entienda, por eso en Estados Unidos, cuando la Constitución decía todos nacen libres e iguales, sí, pero los negros no son personas porque no tienen la misma definición jurídica de los blancos. Y esa es una cuestión que se combatió por mucho tiempo y generó los grandes cambios. Pero eso, imagínense los mapuche o indígenas en Latinoamérica, los distintos pueblos en distintos países africanos, ¿no? O asiáticos. Hay, hay miles de temas para trabajar, pero se cuestiona esa idea de que la justicia es siempre la misma en todo lugar, en todo tiempo, como decía Platón. Si no, viejo, la justicia va transformándose, y antes era justo tener esclavos, no, ahora no es justo. Antes era justo que las mujeres no votaran, no, ahora es evidente que tienen que votar, y vamos. La idea es el avance. Ahora esto es cuestionable porque también muchos te pueden decir que se puede retroceder, pero esa idea de que la realidad se va cambiando y van cambiando nuestras construcciones de lo que es aceptable o no en el tiempo, a partir o de género o de nuestra relación con el medio. Es muy distinto ser una persona en la época medieval. Probablemente mis revoluciones son muy distintas a las que puedo pensar en la etapa posmoderna, o en la etapa moderna, no, ni siquiera moderna, de la computación, de la información, no me acuerdo cómo le llaman el filósofo en la actualidad, tiene hartos nombres. Y por tanto la realidad es situada. Será situada en relación al medio, a las relaciones de género o al lenguaje, pero es situada en este momento, en esta particularidad, y por eso las tesis o todo está, ya no hablan de los grandes cambios sociales, sino que hablan de la realidad situada en un lugar específico o en tiempo específico, y a partir de eso entender qué elementos se pueden extrapolar y no todos en todo proceso. Eso, pensé que la próxima semana es libre, así que tengan un muy buen descanso. Disculpen alargarme tanto, pero era muy difícil no hacerlo cuando eran por lo menos tres teorías de
la pléyade de ideas desde el modernismo que existe. Saludos, una buena resto de lo que queda de la semana y de lo que de la semana de descanso, pásenlo bien, descansen, recarguen pilas y nos estaríamos viendo el próximo lunes con las notas listas, es un compromiso. Adiós.